me presento, mi nombre es Beatriz Adriana Salazar Cruz, soy profesora en el Tecnológico de Ciudad Madero y estoy trabajando como profesor investigador en el Campus 3 de la misma institución. Básicamente, eh, no traigo una presentación de mi currículum, pero yo me enfoco mucho al análisis y caracterización de materiales compuestos, básicamente aplicados en diferentes áreas como lo son adhesivos, asfaltos y compuestos en particular. Eh, Tengo una experiencia de 15 años en la industria y actualmente pues 5 años de experiencia a nivel de profesor de ingeniería química. Este módulo va a consistir en una sección en la cual vamos a separar lo que es la medición en forma rotacional, básicamente para determinar lo que es la viscosidad de los materiales, y otra sección en la cual vamos a trabajar todo el área de viscoelasticidad. Y básicamente así es como está dividido las secciones que se dieron de alta en la plataforma donde se encuentra toda esta información. No me acuerdo el nombre de la plataforma, doctora. Si me pudiera apoyar en la liga que ustedes ya están trabajando constantemente para cada módulo, ahí están dadas de alta ya toda la información que conlleva el desarrollo de este módulo. Así es, ¿Cómo? Oh, perdona, es perdón. que la plataforma se llama Moodle y bueno, todos tienen ahí ya su password y su contraseña para ingresar, Betty. Muy bien. El día de hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la forma práctica de entrar a lo que es la reología y les comparto una disculpa por parte del doctor José Luis Rivera Armenta, debido a que él también va a participar en este módulo, pero no percatamos bien las fechas y se nos complicaron dos actividades a la vez, pero en la próxima sesión él estará presente y va a participar activamente en lo que es este módulo. Bueno, como primer punto, lo que conlleva esta información, pues vamos a empezar a determinar y a visualizar y comprender diferentes conceptos reológicos, como lo es en este caso el esfuerzo de corte, la viscosidad, la velocidad de corte, en forma de medición rotacional, la viscosidad también considerada en este concepto. Todos estos parámetros que están en esta visualización en forma gris, a excepción de se me pasó todos esos son conceptos que ustedes y yo vamos a empezar a trabajar en modo rotacional para determinar principalmente lo que es la viscosidad. Los otros parámetros que están en verde, aunado a también, que es la frecuencia angular, son parámetros que se van a analizar en forma de viscoelasticidad para determinar ciertos parámetros viscoelásticos de los materiales. Cabe mencionar que estos no son los únicos parámetros con los cuales vamos a trabajar, pero son dentro de los principales que tenemos que ver para poder comprender este fenómeno. En lo que es la información que ustedes tienen, también les subí lo que es creo que me salí y no sé cómo compartir esta pantalla. Ahí estamos viendo una pantalla de revista iberoamericana de polímeros. Ah, ok, entonces sí la ven. Perfecto. Sí. En compendio de información básicamente es un glosario de terminologías geológicas, de diferentes conceptos que ustedes pueden ir viendo, porque lo que pasa es que el día de hoy solamente vamos a tener una hora de sesión y el día de mañana no vamos a poder estar con ustedes, pero a partir del miércoles y a que termine la semana vamos a dar
toda la información necesaria de este módulo para que tengan un concepto claro de lo que es esta ciencia y el cómo ustedes van a poder analizar y correlacionar esta información con algunos otros parámetros que ustedes también están analizando a la par y ver el comportamiento de los materiales, porque básicamente esta caracterización en forma de modo reológico es básicamente una interpretación de cómo el material se comporta bajo ciertos esfuerzos que son aplicados hacia estos materiales. Y nosotros lo que analizamos básicamente es el comportamiento del material mediante ciertos esfuerzos. Entonces, lo primero que yo les recomendaría, bueno, sería que se dieran el tiempo para poder leer ese glosario de terminologías, aunado a otra información que también está dada de alta ahí en la plataforma de Moodle. Es una tesis, me pareció interesante porque explica en forma muy simple todos los conceptos que vamos a estar viendo a lo largo de este módulo. ¿Sí? Entonces, yo les recomendaría que empezaran a leerlo a partir de la página 10 y aunado a ello, nosotros vamos a ir explicando cada uno de esos términos, pero me gustaría que ustedes lo leyeran para que no empezáramos de cero y tuvieran una idea más o menos de lo que va a tratar este curso. Entonces, el compendio del glosario, así como esta parte de la tesis que es la introducción, me gustaría que lo leyeran. Ahí también en la plataforma les subí un libro, este libro está en inglés y también habla de toda la información de esta caracterización y básicamente se parte de la base, de los principios básicos para poder entender el análisis hasta interpretación de gráficas específicas para comprender un comportamiento en particular que ustedes quieran analizar. Entonces, a lo que voy es que lo primero que tenemos que comprender son los conceptos y sería interesante que leyeran esas dos lecturas que los estoy marcando para que lo hagan como actividad el día de hoy y mañana que no vamos a estar con ustedes. Dentro de la información que vamos a ver, todos ustedes saben que existen materiales que se presentan entre los dos grandes extremos, como lo es el comportamiento sólido de los materiales y el comportamiento líquido de estos. ¿Sí? Vamos a ver cuándo es el análisis para un material sólido, qué es los parámetros principales que debemos de considerar en estos, así como lo que son los materiales líquidos y cómo estos pueden ser medidos. Básicamente, nosotros nos enfocamos en estos dos grandes límites, que es en los que se caracterizan los materiales, donde cuando hablamos de los líquidos nos fundamentamos básicamente con la ley de Newton para encontrar el parámetro de viscosidad. Y cuando nos enfocamos a los sólidos, nos enfocamos a la ley de Hooke para entender el parámetro de elasticidad. Sin embargo, dentro de estos dos límites encontramos aún una clasificación en la cual se combinan ambas, que es la de la fase líquida y la fase sólida. Y cuando se hace la combinación de estos dos grandes extremos, encontramos a los materiales viscoelásticos. Estos materiales presentan una parte de componente elástica y una parte de componente líquida. Esto obviamente va a estar influenciado bajo cierto esfuerzo que se le pueda generar a la materia, así como en la temperatura a la cual se quiere realizar esas mediciones. Y dependiendo de estos parámetros es el comportamiento que el material nos va a reflejar. También dentro de este módulo vamos a ver la clasificación que podemos tener de los diferentes tipos de materiales en comportamiento de fluido. Principalmente vamos a ver el efecto newtoniano, el efecto de adelgazamiento, efecto Bingham, ejemplos característicos de cada una de estas clasificaciones, así
como también los modelos matemáticos que pueden correlacionar a estas clasificaciones. Es importante también tener presente que este tipo de caracterización reológica nos permite comprender diferentes procesos que pueden estar presentes en la materia. Desde un proceso de sedimentación de partículas en una solución, podemos analizarlo en este tipo de ciencia que es el efecto reológico de este material, y esto básicamente se va a enfocar en la velocidad a la cual nosotros vamos a realizar cierta medición. Y queremos ver o simular un comportamiento de sedimentación, nosotros nos tenemos que enfocar en velocidades muy bajas que están reguladas bajo cierto rango en el cual nosotros podemos analizar ese proceso de sedimentación de las partículas, ya bien sea en emulsiones, en sistemas coloidales, en donde nosotros podemos simular este tipo de comportamiento. Eso lo correlacionamos con ciertas mediciones que hacemos a nivel rotacional y podemos hacer esta influencia también con temperatura. Podemos ver también, simular lo que es el efecto de hundimiento en ciertos materiales, efecto también de encogimiento de los materiales, el proceso de drenado por la gravedad, podemos ver el efecto de escurrimiento de los materiales. Esto lo podemos analizar principalmente por esta metodología. En esta ciencia no solo se basa en materiales viscoelásticos de carácter polimérico, también podemos simular estos comportamientos para diferentes áreas, no solo la área de los polímeros, sino también en el área de los alimentos, en el área de los adhesivos, en el área de los asfaltos. Es muy amplio la aplicación que podemos tener de este tipo de ciencia para poder interpretar los comportamientos de flujo que pueden presentar los materiales bajo ciertos esfuerzos que se le pueden presentar y en temperaturas determinadas. Podemos entender qué comportamiento va a tener ese material bajo estos conceptos antes mencionados. Podemos también entender el proceso de recubrimiento por inmersión, el de mezclado y agitación, el de bombeo, el de frotación, también el de pigmentos en base de fluidos, el de recubrimientos de alta velocidad. Podemos simular también el comportamiento de los materiales procesado por medio del proceso de melting en extrusores, el espreado para cierto tipo de materiales. Podemos ver el comportamiento que pueden tener en la superficie a la cual se va a impregnar este tipo de material y ver si presenta, previo a que lo genere, un escurrimiento. Podemos evitar ciertos comportamientos que pueden tener los materiales. Estos pueden ser definidos mediante este tipo de caracterizaciones. Obviamente, esto se correlaciona con otras técnicas, pero esta información es de mucha utilidad para poder entender el comportamiento del material. Esto lo vamos a ver más a detalle el miércoles. Cabe mencionar que no solamente, como les había comentado, esto es aplicado en lo que es el campo de la petroquímica, en función a los polímeros, es aplicado al área de los alimentos, al área de los procesos petroquímicos como los aceites, el crudo, el petróleo, el asfalto, así también como los materiales enfocados a alimentos, procesado de materiales como los chocolates. Podemos simular el comportamiento que pueda tener un material en la deglutición que presenta al saborearlo. En la empresa alimenticia es muy importante la textura que puedan presentar los materiales, y esto puede ser correlacionado con efectos de medición de reología. Podemos simular la deglutición, podemos simular correlacionarlo con situaciones sensoriales de cómo la pastosidad del material puede generar cierta sensación al momento de ingerirlo. En los materiales cosméticos, también en la industria del área cosmética, es
indispensable el comportamiento de este tipo de materiales. Hay materiales que son muy ásperos o muy suaves. Eso también puede ser analizado en este tipo de caracterizaciones. La característica que pueden presentar las cremas, qué tanta suavidad tienen, qué tanta humectación, son fáciles para generar cierta película en nuestra superficie de la piel. Eso se puede correlacionar por medio de técnicas, así como la energía que puede ser necesaria utilizar para el rompimiento de una galleta, esto puede ser medido por medio de estas técnicas. Como verán, el campo en la aplicación es muy amplio y para cada una de esas aplicaciones, pues los parámetros con los cuales podemos correlacionarlos son muy diferentes entre sí y es necesario, y es a lo que se enfoca esta ciencia, a encontrar esos parámetros o correlación de los mismos que nos pueda ayudar a comprender el comportamiento del material. Y esto obviamente es en base a los análisis que se desarrollan y cómo estos pueden ser correlacionados específicamente con el comportamiento físico de estos materiales. Como habíamos hablado, para el procesamiento de los materiales poliméricos, pues se requiere cierta cantidad de esfuerzo, cierta cantidad de temperatura y bajo esas condiciones presentamos el punto de melting en los cuales los materiales pueden ser mezclados y procesados hasta obtener un producto en particular. Ya bien sea que nosotros queramos generar botellas, pues para poder generarlas se requiere hacer el mezclado de los materiales y tener una característica específica de estos, y ya que se tiene, pues se utiliza ahora el proceso de inyección en donde se obtiene la botella en particular. En el área de adhesivos, cómo es este comportamiento que estos materiales presentan en función a sus características intrínsecas de los mismos, así como en el área de los asfaltos. Cabe mencionar que también hemos trabajado mucho con la industria con ciertas problemáticas que se presentan a los clientes. En una ocasión nos llegó una problemática en un soplado de material en el cual el material presentaba un escurrimiento, no podía hacerse, como ven en esta parte de aquí, es el soplado para generación de bolsas, se generaba un escurrimiento y no mantenía el espesor la película, y eso pudimos encontrar la solución por medio de esta metodología. Dependiendo la característica que vaya a tener nuestro material, pues encontramos diferentes formas en las cuales podemos hacer la medición. Principalmente en la primera sección nos enfocaremos a lo que es la viscosidad. Entonces, existen diferentes equipos en los cuales vamos a mencionar cuáles son las características principales, qué es el detalle que ustedes deben de considerar para realizar este tipo de mediciones y cuáles son los accesorios necesarios o cuál es la mejor selección de accesorios para poder obtener una medición correcta y que pueda ser correlacionada con lo que nosotros queremos analizar. Es importante que tengamos presente los límites que presentan ciertos equipos, porque hay equipos que manejan un rango de medición muy cerrado y necesitamos hacer el cambio hacia otros equipos que nos puedan ayudar a potencializar ese rango de medición que muy necesariamente nosotros necesitamos. Ver el comportamiento general de toda la curva o de todo el rango de velocidad de corte que pueda presentar un material. Y eso a veces no es posible realizarlo con ciertos equipos. En su caso, el viscosímetro Brookfield presenta un límite en la medición de velocidad de corte y nos podemos ayudar por otro tipo de equipos, como es un equipo de plato paralelo que nos ayuda a ampliar un poco más ese rango de velocidad de medición. También este equipo está limitado para las velocidades y podemos pasar a otro equipo en el cual es un reómetro capilar, en donde trabajamos velocidades de corte mucho más elevadas que un equipo de plato paralelo. Entonces, todas estas características que ahorita les estoy mencionando
En la presentación se las vamos a dar a detalle. Todas las presentaciones ya están dadas de alta en la plataforma Moodle. Si ustedes tienen la inquietud o la curiosidad de verlas, están en la plataforma. Nosotros como quiera las vamos a ver, las vamos a explicar y vamos a dar cualquier tipo de duda que ustedes presenten si es que están realizando mediciones en este tipo de equipos o qué es lo que pueden hacer de primera mano cuando se presenten con una muestra que tenga ciertas características, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Eso vamos a verlo a través de este curso. Es importante, como les estaba diciendo, que en base a la característica que presenta su muestra, va a ser la forma en la cual vamos a poder realizar esas mediciones. Si hablamos de un sólido, pues necesitamos trabajarlo en un equipo adecuado para poder hacer esas mediciones, como lo es en este caso un DMA o puede ser un equipo en el cual nos ayude a medir ese rango de mediciones en una variación de velocidades de corte suficiente para poder comprender el comportamiento que tiene este material. Muy frecuentemente los sólidos los medimos en un equipo DMA, lo que significa es un analizador dinámico mecánico en el cual se generan esfuerzos específicos que nosotros le establecemos al equipo bajo ciertas condiciones de temperatura, las cuales puede ser a temperatura constante o en barrido de temperaturas, lo mismo lo que les comentaba primero, a una velocidad constante o a un rango de velocidades para dar toda una amplitud de información que podamos tener de esta muestra. Es importante principalmente a las personas que utilizan estos materiales en la industria del calzado, en la industria del plástico, en la industria del procesamiento del material. Para ellos es muy importante saber bajo qué velocidad de corte le pueden dar al extrusor, bajo qué temperatura el material no se les va a degradar, va a presentar la condición de fluidez que ellos necesitan para poder realizar el siguiente paso, que es la inyección. Es necesario que tenga una buena fluidez dentro del barril de extrusión para que el mezclado de los diferentes aditivos que ustedes le adicionen sea correcto, se dispersen correctamente y al final, cuando llegue al punto de inyección, se obtenga la pieza deseada. ¿Sí? No tengamos ningún tipo de falla de esta o presente alguna característica que no es agradable para ese tipo de aplicaciones. Dependiendo, como les digo, la característica del material, si presentamos un material en características de fluido, podemos hacer la medición en plato paralelo, como lo ven aquí, o en la medición de conoplato. La diferencia entre estos dos tipos de mediciones pues es en base a la viscosidad que pueda presentar el material. Un material muy fluido es necesario que sea medido en una geometría de cono-plato porque como es una medición rotacional se evita que el material se pierda en el modo en el cual se está desarrollando. Como es rotacional puede ser dispersado alrededor de esa medición si es que se realiza a altas velocidades, que no es lo deseado. Lo deseado es que la muestra quede comprendida entre los platos y bueno, aquí como verán está amplificada esta bifurcación que pueda tener la geometría, pero lo principal es que la muestra quede comprendida en el plato y realmente lo que se esté midiendo sea la muestra. Es importante también mencionar que si la muestra presenta algún tipo de partículas suspendidas, no se recomienda el uso de una geometría de cono plato, porque como verán hay una pequeña bifurcación que esta básicamente es la que está en contacto con el plato inferior y si nuestra partícula que se encuentra dispersa en la solución presenta un tamaño mucho mayor que este gap o que esa separación entre platos, perdón, nos podría generar un error en la medición. Entonces es importante saber la característica de nuestra muestra, el saber si presenta esas partículas suspendidas, el tamaño que puedan presentar y si es así, pues cambiar a la medición entre plato paralelo.
podemos hacer medición, pero sí es necesario conocer la muestra previamente antes de realizar este tipo de medición. También podemos hacer estas mediciones en cilindros concéntricos. Esto también hay equipos que nos ayudan a medir la viscosidad de los materiales y el comportamiento de los mismos en modo de cilindros concéntricos. Y básicamente aquí nos podemos ayudar para materiales muy fluidos, de muy fluidos a pastoso tipo gel, pueden ser medidos en este tipo de geometrías de cilindros concéntricos. Entonces, como verán, este curso no solo va a constituir de entender los conceptos básicos, en donde se generaría las aplicaciones de estas metodologías, a qué tipo de materiales, bajo qué contexto de medición van a tener que realizarlo, sino que también vamos a enseñarles el qué selección de equipo sería el más adecuado de acuerdo a la característica que pueda presentar su muestra. Entonces, creo que en el módulo se cubren todos estos puntos, aunado a las preguntas que ustedes vayan a tener a lo largo de este curso. Dependiendo del equipo que estemos hablando, pues tenemos diferentes tipos de geometría en función al tamaño del diámetro del plato. Y esto principalmente, la selección de estos va a consistir, como ya se los mencioné, en la característica del material. Si hablamos de un material muy duro, pastoso, tipo gel, podemos o establecemos el uso para una geometría de tamaño menor. Y dependiendo la viscosidad que vaya a presentar el material, pues ese tamaño de plato va a ir en aumento. Obviamente a menor diámetro, pues el esfuerzo que se pueda tener en la muestra es menor. Y si es de muy baja viscosidad, pues no vamos a alcanzar a determinar una medición correcta. Por eso es importante comprender que no solamente es seleccionar la técnica, sino seleccionar además la geometría adecuada para tener una correcta medición del material. También cuando tenemos equipo de viscosímetro, tenemos también una gama de platos que podemos utilizar y esto está en función a la característica del material. Si el material es muy fluido, pues el equipo, muchos de los equipos presentan límites de medición en los cuales si nuestro material es muy denso, muy viscoso, las geometrías que tienen el plato muy grande, al momento de realizar la medición en el equipo, marcan error. Entonces, el mismo equipo nos limita la medición en algunas ocasiones y es importante saber por qué nos marca el error, a qué se debe, a la muestra, a las condiciones a las cuales estoy midiendo, a la geometría, y esto es lo que nosotros les queremos transmitir en este curso. ¿Qué geometría sería la adecuada para qué tipo de material? Y qué respuesta van a recibir en el equipo y cómo interpretarla. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. Ok, continúo. Como les comentaba, de todo lo que vimos en esta presentación es solamente una presentación introductoria. Vamos a ver una interpretación de los resultados que podamos tener. En este ejemplo en particular tenemos una medición a diferentes frecuencias. Esta curva principalmente es una curva de análisis oscilatorio para materiales viscoelásticos que puedan presentar una viscosidad compleja. El grado de complejo lo acredita el hecho de que este material tiene cierto componente elástico y cierto componente viscoso. Y eso es la característica que le da del parámetro complejo. Este asterisco nos indica que es una viscosidad compleja en donde están las dos componentes analizándose en esta curva. Y básicamente aquí lo que se está viendo es un comportamiento del material en función al peso molecular. Obviamente necesitamos conocer el peso molecular del material para hacer la correlación en reología. Y como verán, el que está en negro pues presenta un peso molecular mucho menor en comparación a los otros materiales, siendo el que tiene la crucecita el material que presenta la mayor
peso molecular. Y en función a esto podemos ver esa correlación que pueda tener el material en función al peso molecular en el análisis reológico. Aunado a ello podemos ver otro tipo de comportamientos como lo es la distribución de peso molecular y otro tipo de parámetros que vamos a ver también en detalle en las presentaciones subsecuentes. Como les decía, también no solamente podemos determinar el análisis de lo que es el peso molecular en comparación de los análisis reológicos, sino que mediante otros parámetros reológicos, como en este caso en el eje de las X vemos la frecuencia reducida contra la viscosidad reducida del análisis que estamos visualizando. Esta correlación nos ayuda a interpretar lo que es la distribución de peso molecular en los componentes poliméricos, que es un parámetro muy importante de comprender para este tipo de materiales. Cabe mencionar que el curso está constituido por una serie de videos que los cuales nos van a ayudar a ver el modo en el cual el equipo que genera la medición de viscosidad o que genera la medición de módulos elásticos o viscosos, cuáles son los principales puntos que se deben de considerar estos, cuáles son las buenas prácticas de laboratorio que ustedes deben de considerar en una medición para tener un correcto resultado y poder ser comparativo a la siguiente vez que ustedes vayan a realizar la medición. Y también está este curso constituido por una serie de revistas y artículos que van a ser de apoyo muy importante para el módulo, así como de libros y de tesis que me dio la tarea de subir en la plataforma del módulo. Y bueno, pues básicamente el objetivo de esto es pues fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen, el cómo poder aplicarlos de un modo, de un punto de vista diferente, bajo una caracterización diferente y ver toda la información que ustedes pueden obtener en este tipo de análisis, qué fortalecimiento puedan tener del análisis o de la investigación a la cual ustedes están dedicando. No sé, es todo lo que tengo preparado para este día. No sé si tengan alguna duda o me quieran preguntar algo. La presentación, esta que les estoy dando, está en la plataforma, así como todas las que les comentaba. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? No sé si me fui muy rápido. Yo creo que las dudas vendrán más adelante, Beatriz, Muy conforme bien. avancemos, ¿verdad? Muy bien, no sé cuál sea la logística que se siga ahorita. Y si nos explicas un poquito sobre la actividad que me comentabas. Ok. En la plataforma yo subí por día las presentaciones que vamos a tener. Aunado a ello, también subí en el módulo, subí estas presentaciones, bueno, no son presentaciones, son tesis. Creo que lo puse en carpetas. Una carpeta se llama tesis y libros, en donde se encuentra esta tesis, es la única tesis que está manejando. Y a partir de la página 10, para las personas que es nuevo el tema para ustedes, me pareció una tesis muy interesante porque marca en forma muy sintetizada lo que es la reología y conceptos principales del modo de medición. No es muy gravoso la lectura, es muy fácil de comprender. El modo de escribirlo fue muy sencillo. Menciona los conceptos principales, las aplicaciones en las cuales se genera este tipo de metodología, la definición de viscosidad, cuáles son los parámetros principales, la principal
forma en la cual se puede medir y los parámetros que se generan en función a este tipo de mediciones. La clasificación de los materiales, viene los modelos matemáticos que infieren en cada una de estas caracterizaciones, las unidades en las cuales pueden ser medidas la viscosidad, principalmente en este caso, el esfuerzo de corte, la velocidad de corte, cuáles son las unidades principales en lo que se miden este tipo de parámetros, las variables que influyen en la viscosidad, los rangos en los cuales se puede medir cada proceso que les mencioné en la curva. Aquí viene básicamente el rango en el cual se realiza la medición. Esto es una tesis, pero en el libro también viene la misma información, se encuentra en inglés, vienen también en un inglés muy, muy cómodo, muy fácil de comprender, es un inglés técnico y los conceptos son muy fáciles de comprender también en el libro. Entonces, se los quise dejar porque quizás las presentaciones o lo que vayamos a ver en una semana sea muy rápido para toda la información que quizás querramos transmitirles, pero pues estamos en contacto, tienen nuestra forma de localizarnos con la doctora, tiene toda la información de teléfonos y correos electrónicos en las cuales si requieren algún tipo de apoyo, pues estamos a sus órdenes. Nada, tengan paciencia porque sí, a veces tardamos un poco en contestar, pero contestamos todo lo que nos lleguen a preguntar, no hay ningún problema por ello. Entonces, si entiendo bien, Betty, la tarea sería empaparnos con estos conceptos de aquí al Exacto. miércoles. Ajá, sería de la página 10 a la 19. Ok. Básicamente esta tesis marca esos conocimientos básicos, aunado a que ahí también hay un glosario de terminologías de qué es lo que significa cada uno de los conceptos que vamos a ver, que es el shears o la cizalla en español, es un movimiento de capa relativo al de capas adyacentes paralelas, que es lo que explica básicamente la tesis. Entonces, estos se complementan para que tengan no solamente los conceptos que marca la tesis, porque la reología marca infinidad de conceptos que no va a poder ser posible verlos en este curso, pero vamos a tratar de ver los más importantes. Perfecto. Bueno, pues sería ahí nuestra tarea nada más de estudiar todos los Exacto. conceptos básicos para ya el miércoles vernos a las 10 de la Empezamos de mañana, lleno. hora de Ciudad de México, ¿verdad? Sí, a la misma hora que empezamos ahorita podemos empezar el miércoles sin falta. Muy bien. No sé si tengan alguna, bueno, aquí hay una pregunta en el chat, dice, ¿la página 10 a la 19 se refiere al libro o a la tesis? A la tesis. A la Y, tesis. y es la que me marca, ajá, me marca la página de la tesis. O sea, en la página de la tesis. Perfecto. En Pero la también podemos página, consultar consultar el el libro, libro, ¿verdad? ajá, y está subido en la plataforma. Perdón, en la tesis me marca la página 7, a partir de la página 7 de la tesis Ok. hasta la 19. Ajá. Y en el libro, pues es como todo libro, tiene su índice y también viene desde lo más básico hasta lo más complejo. Uh-huh. Perfecto. Pues no sé si tengan alguna otra duda o comentario. Si no es así, pues muchas gracias, Betty. Y bueno, espero podemos vernos el próximo miércoles Sin ya con falta, Julita. repasando todos los conceptos para empezar aquí ya la presentación. Muchas gracias, Betty. Y bueno, gracias a todos por conectarse y seguimos en contacto. Les recomiendo que no lo dejen de hacer porque yo creo que eso sería mucho más fácil el agilizar los conceptos que vamos a ver más adelante. Sería muy importante que sí se dieran a la tarea de leerlos. Perfecto. Excelente. Nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana. Hasta luego a todos. Hasta luego.